finales de 1944, Estados Unidos estaba a punto de regresar a Filipinas. Durante más de 2 años, Estados Unidos fue recuperando una a una las islas del Pacífico que Japón había ocupado. Gracias a esto, poco a poco se acercaron a Filipinas. Filipinas era importante para Japón porque era una ruta principal para sus barcos y suministros. Por aquí pasaban los materiales para la guerra y el petróleo proveniente del sudeste asiático. Si Estados Unidos recupera Filipinas, se cortará una de las líneas de suministros más importantes de Japón. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Vamos a descubrirlo. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. Mientras los oficiales estadounidenses discutían dónde atacarían después, había una persona que ya tenía claro lo que quería, y ese era el general Douglas MacArthur. Él creía que ya era tiempo de regresar a Filipinas. En 1942 se vio obligado a salir de Filipinas mientras los japoneses avanzaban rápidamente. Antes de irse prometió que volvería, y tenía la intención de cumplir esa promesa. Su primer plan era comenzar en Mindanao y luego trasladarse a Leyte. Para MacArthur, Leyte era importante porque si Estados Unidos la recuperaba, le sería más fácil recuperar otras partes de Filipinas. Esto incluía Manila. Mientras se hacía el plan, los portaaviones de Estados Unidos ayudaban a destruir la defensa de Japón. Bajo el mando del almirante William Halsey, la Task Force 38 realizó grandes ataques aéreos en diferentes lugares. Cientos de aviones japoneses fueron destruidos. Por esto, los estadounidenses notaron que la defensa de Japón alrededor de Filipinas era más débil de lo que esperaban. Debido al buen resultado, Halsey sugirió que no esperaran hasta diciembre para la invasión de Leyte. Sería mejor hacerlo antes. Los principales líderes militares de Estados Unidos estuvieron de acuerdo, pero esta prisa tuvo un precio. No todos los preparativos se completaron por completo. Los soldados que invadirían Leyte serían protegidos por la Séptima Flota, pero muchos de sus acorazados ya eran barcos antiguos. Al mismo tiempo, se acercaba la temporada de fuertes tormentas en el Pacífico. Cuando el clima empeorara, sería difícil usar los aeródromos en tierra. Por eso, MacArthur insistió en que los portaaviones de Halsey se mantuvieran cerca para brindar apoyo aéreo adicional. El almirante Chester Nimitz estuvo de acuerdo, pero tenía otra orden para Halsey. Si se presentaba la oportunidad de destruir una gran parte de la armada japonesa, eso debía ser la prioridad. En pocas palabras, si Halsey veía a la flota principal de Japón, podía dejar cualquier otra tarea y concentrar toda su fuerza en destruirla. De hecho, MacArthur no sabía de esta orden, y más adelante ese detalle sería muy importante. Mientras tanto, Japón también se estaba preparando para el ataque estadounidense que esperaban. Llamaron a su plan Show 1 o Victoria 1, pero incluso algunos oficiales japoneses no confiaban mucho en este plan. En este punto de la guerra, Japón ya había perdido muchos barcos, aviones y pilotos experimentados. Su fuerza estaba muy lejos de lo que era en los primeros años de la guerra. Sin embargo, todavía tenían algunos barcos de guerra muy poderosos. Entre ellos estaban el Yamato y el Musashi, que se encontraban entre los acorazados más grandes jamás construidos en la historia. También tenían destructores capaces de lanzar ataques de torpedos a larga distancia. Pero incluso con estos barcos, Estados Unidos seguía siendo más poderoso. Tenían más portaaviones, más pilotos experimentados y más suministros. Y Japón tenía otro problema. Su marina y su ejército de tierra no siempre estaban de acuerdo. A menudo hacían planes separados, aunque tuvieran el mismo enemigo. Por eso la coordinación de sus operaciones se volvió más difícil. Mientras Japón estudiaba dónde atacaría Estados Unidos a continuación, se prepararon para varios posibles objetivos. Uno de estos era Filipinas, otro era Formosa, que ahora se conoce como Taiwán. Debido a la falta de gasolina, sus grandes flotas tampoco podían viajar fácilmente. Primero necesitaban asegurarse de dónde atacaría realmente Estados Unidos antes de actuar. Eso significa que incluso si Estados Unidos comenzaba su invasión, tomaría varios días antes de que la armada principal de Japón llegara. Los oficiales japoneses sabían esto, pero aún tenían la esperanza de encontrar una oportunidad para atacar los barcos estadounidenses. Para octubre, el comandante japonés, el almirante Suemo Toyoda, ya estaba convencido de que Leyte sería el objetivo. Por eso dividió su armada en 3 fuerzas principales. La más fuerte era la fuerza del vicealmirante Takeo Kurita. Incluía los enormes acorazados de Japón. Planeaban pasar por el estrecho de San Bernardino
y atacar el Golfo de Leyte desde el norte. Al mismo tiempo, había otra fuerza que entraría desde el sur. También había un grupo separado de barcos que los apoyaría. Mientras tanto, los portaaviones restantes de Japón, bajo el mando del vicealmirante Hisaburo Osawa, tenían otra tarea. No se esperaba que ganaran en un combate directo. En cambio, serían usados como carnada. El objetivo era alejar a los portaaviones estadounidenses para darle una oportunidad a la Armada Principal de Japón de pasar desapercibida. Este plan era muy complicado, y para que tuviera éxito era necesario que todos los movimientos de las fuerzas coincidieran exactamente. El problema era que planes similares ya habían fallado varias veces en el pasado. Por eso, aunque muchos oficiales de Japón seguían las órdenes, también había muchos que dudaban si esto realmente tendría éxito. Ahora, mientras Estados Unidos se acercaba para invadir Leyte, la Armada de Japón también empezaba a moverse. El almirante Suemo Toyoda ordenó iniciar el plan Sho 1. El objetivo era simple: destruir los barcos estadounidenses antes de que pudieran establecer completamente sus fuerzas en Leyte. Pero Japón pronto se encontró con problemas. En teoría, sus barcos debían llegar al Golfo de Leyte en unos pocos días, pero en la realidad no era tan fácil. El reabastecimiento de combustible de algunos de sus barcos se retrasó. En Brunei también había submarinos que necesitaban prepararse antes de unirse a la operación. Lo más triste es que ya les faltaban pilotos experimentados. Había nuevos pilotos que no estaban lo suficientemente entrenados para aterrizar aviones en portaaviones. Por eso tuvieron que trasladar algunos aviones usando grúas para cargarlos en los portaaviones. Con el paso del tiempo, su horario se fue retrasando aún más. El vicealmirante Takeo Kurita dividió sus fuerzas en varios grupos. Planeaban atacar Leyte desde diferentes direcciones. Esperaban que los estadounidenses se confundieran y que tuvieran la oportunidad de pasar, pero muchos de los oficiales de Kurita no estaban convencidos. Originalmente planeaban atacar de noche. Ahí es donde estaban más entrenados, ahí es donde se sentían más cómodos. Pero debido a los retrasos, era muy probable que tuvieran que pelear durante el día. Esto era más peligroso porque los aviones estadounidenses podían ver sus barcos más fácilmente. Kurita sabía que la situación era difícil, así que antes de zarpar intentó animar a sus hombres. Les dijo que a veces en la guerra ocurren milagros. Él esperaba que tal vez esta fuera la oportunidad de Japón. Después de esto, su armada continuó navegando hacia Filipinas. Para ahorrar combustible, pasaron por el paso de Palawan, pero esta ruta era peligrosa. Es conocido como un lugar donde los submarinos estadounidenses suelen patrullar. Y eso fue exactamente lo que pasó. El 23 de octubre, 2 submarinos estadounidenses descubrieron la armada de Kurita. Atacaron de inmediato. 2 cruceros pesados japoneses se hundieron. Uno de ellos era el buque insignia de Kurita. Otro crucero también resultó gravemente dañado. Esto fue un gran golpe para Japón, pero mientras eso sucedía, ellos también lograron una victoria. Los aviones japoneses restantes de Formosa fueron trasladados a Filipinas para ayudar en la operación. No pudieron lanzar muchos ataques, pero una bomba impactó en el portaaviones USS Princeton, penetró dentro del barco y explotó en el hangar. Siguieron más explosiones. Mientras otros barcos intentaban apagar el fuego, la situación empeoró aún más. Luego explotó el almacén de torpedos del Princeton. La explosión fue muy fuerte. Cientos de marineros estadounidenses murieron o resultaron heridos. Ya no se pudo salvar el portaaviones. Más tarde, la propia Armada estadounidense lo hundió para que el enemigo no pudiera capturarlo. Fue una de las mayores victorias de Japón en esos días. Pero eso no cambió la situación general. Estados Unidos todavía tenía más barcos y aviones. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea 38 del almirante Halsey estaba dispersa en diferentes lugares. Había algunos grupos que estaban lejos de la batalla principal. Por eso, las fuerzas estadounidenses no pudieron reunirse de inmediato. Cuando la armada de Kurita entró en el mar de Sibuyan, solo un grupo de tareas se dio cuenta de inmediato. Fue el que se interpuso en su camino. Aunque este no era el grupo más fuerte de Estados Unidos, comenzaron de inmediato a lanzar ataques aéreos. Uno de sus principales objetivos era el gigantesco acorazado Musashi. Era igual que el Yamato. Era uno de los acorazados más grandes y poderosos que Japón había construido. Luego llegaron los aviones estadounidenses. Bombardearon el Musashi. También fue alcanzado por muchos torpedos. Poco a poco, el barco se fue llenando de agua, pero el Musashi era resistente. Con cada ataque seguía luchando. Disparaba a los aviones estadounidenses con sus numerosas armas antiaéreas. Sin embargo, con el tiempo, los daños empeoraron cada vez más. Al final, se vio obligado a retirarse.
pero los aviones estadounidenses no se detuvieron. Continuaron siguiéndolo y atacándolo. Al llegar la noche, más de una docena de bombas y más de 10 torpedos ya habían impactado en el Musashi. El barco ya no pudo soportarlo. Poco a poco se hundió en el mar. Junto con él, se ahogaron aproximadamente 1000 tripulantes. Fue una pérdida enorme para Japón. Lo más sorprendente es que, durante todo el servicio de Musashi en la guerra, nunca disparó su cañón principal contra un barco enemigo. Después de la pérdida del Musashi, Kurita se retiró temporalmente. Al ver esto, los pilotos estadounidenses pensaron que se había retirado por completo. Creyeron que la amenaza había terminado, pero estaban equivocados. Después de unas horas, Kurita reanudó su viaje hacia Leyte. La mayoría de los estadounidenses no se dieron cuenta de esto. Mientras la batalla en el mar de Shibuya tenía lugar, otra gran batalla comenzaba en el sur. Las fuerzas del almirante Shoji Nishimura se acercaban al estrecho de Surigao, pero fueron descubiertos por aviones estadounidenses antes de llegar. Por eso, la séptima flota tuvo tiempo suficiente para prepararse. El contraalmirante Jesse Oldendorf posicionó sus barcos. Eligió el lugar perfecto para una emboscada. Era como una trampa en el mar. Dejaron que los japoneses se acercaran antes de atacar. Primero avanzaron los destructores estadounidenses. Lanzaron torpedos. 2 destructores japoneses se hundieron. El acorazado Fuso también fue alcanzado. Después de esto comenzó el intercambio de fuego entre los grandes buques. Esta fue la última vez en la historia que los acorazados se enfrentaron en una batalla tradicional usando sus grandes cañones. Pero rápidamente se hizo evidente quién tenía la ventaja. Estados Unidos tenía más barcos. También tenían una mejor posición. Luego los barcos japoneses fueron alcanzados. Al final, el acorazado Yamashiro también se hundió. Casi toda la fuerza de Nishimura fue eliminada. Al principio parecía que el almirante Shima llegaría para ayudar, pero cuando vio lo que estaba pasando, decidió retirarse. No quería arriesgar los barcos que le quedaban en una batalla que ya casi había terminado. En este punto, otro gran problema se acercaba para Estados Unidos. Alrededor de las 4 de la tarde del 24 de octubre, la Fuerza de Tarea 38 descubrió los portaaviones del almirante Ozawa, y aquí, el almirante Halsey se enfrentaría a una de las decisiones más importantes de toda la batalla. El 25 de octubre de 1944, un gran error estuvo a punto de causar un desastre para el lado estadounidense. El almirante William Halsey tenía 2 opciones. Podía vigilar el estrecho de San Bernardino para bloquear la armada del almirante Kurita, o podía perseguir a los portaaviones japoneses en el norte. El problema fue que eligió la segunda opción. Llevó casi toda la fuerza del Fuerza de Tarea 38 para perseguir a los portaaviones japoneses. Para Halsey, esta era la oportunidad de destruir por completo la fuerza restante de portaaviones de Japón. Lo que él no sabía era que esto era exactamente lo que quería Japón. Los portaaviones del almirante Ozawa servían como señuelo. La verdadera amenaza era la armada de Kurita que se acercaba a Leyte. Debido a la comunicación confusa, la séptima flota no supo de inmediato lo que había sucedido. El almirante Thomas Kinkaid pensó que Halsey todavía tenía barcos vigilando el estrecho de San Bernardino, pero ya no había ninguno. Kurita ya había pasado y se dirigía directamente hacia los barcos estadounidenses en la zona de May Summer. A las 6 de la mañana, la armada de Kurita vio al Taffy Tercera, un pequeño grupo de portaaviones de escolta, destructores y barcos de escolta estadounidenses. Esto no fue hecho para pelear contra grandes acorazados. Fue hecho para brindar apoyo a los soldados en tierra. Cuando ambos bandos se vieron, ambos se sorprendieron. Los estadounidenses no esperaban que hubiera grandes barcos japoneses en la zona. Tampoco Kurita esperaba que la fuerza a la que se enfrentaría fuera tan pequeña. Solo pasaron unos minutos antes de que comenzara el intercambio de fuego. Desde una gran distancia, los acorazados japoneses lucharon contra los barcos estadounidenses. Entre ellos estaba el Yamato, el acorazado más grande del mundo en ese momento. Sus proyectiles eran enormes, incluso si no daban directamente en el blanco, podían dañar los barcos cuando el proyectil explotaba en el agua cerca del objetivo. El contraalmirante Clifton Sprague, el comandante del Taffy 3, actuó de inmediato. Sabía que no podían ganar en un combate directo, por eso lo primero que hizo fue alejar sus portaaviones. Al mismo tiempo dio la orden de lanzar todos los aviones, incluso algunos que no tenían suficiente armamento. Incluso algunos casi no tenían municiones. Lo importante era que pudieran distraer al enemigo. Los barcos estadounidenses también soltaron una densa cortina de humo. Como el clima era húmedo, el humo tardaba en disiparse, lo que ayudó a que los japoneses tuvieran dificultades para ver sus objetivos. Mientras los portaaviones se retiraban,
3 destructores estadounidenses hicieron una maniobra casi desesperada. Avanzaron directamente hacia los barcos japoneses más grandes. Era casi como si un pequeño bote persiguiera a un gigante. Sabían que tenían pocas posibilidades de sobrevivir, pero también sabían que necesitaban ganar tiempo para los portaaviones detrás de ellos. Lanzaron torpedos. Uno de estos impactó a un crucero japonés y lo sacó de la batalla, pero a cambio sufrieron graves daños. Luego fueron atacados por los acorazados y cruceros japoneses. Uno de los barcos estadounidenses que luchó con más valentía fue el USS Johnston. Atacó repetidamente aunque el enemigo era muchas veces más grande. Al final, también fue hundido. Lo mismo le pasó al USS Howell después de recibir muchísimos disparos. Mientras todo esto sucedía, los aviones estadounidenses seguían atacando. Muchos de ellos ya no tenían bombas adecuadas. Algunos ya no tenían torpedos, pero no se detuvieron. Atacaron una y otra vez para confundir a los barcos de Japón. Por esto, los japoneses se vieron obligados a maniobrar y cambiar de dirección. Poco a poco, algunos cruceros del enemigo se fueron dañando. Poco a poco también se dañaron algunos cruceros de... En medio del caos, Kurita se hizo una idea equivocada. Pensó que estaba luchando contra grandes portaaviones estadounidenses. También creyó que venían más fuerzas estadounidenses en camino. Por esto empezó a dudar. Mientras más se prolongaba la batalla, más aumentaba la confusión. Ya había perdido algunos barcos. Mientras más se prolongaba la batalla, más aumentaba la confusión. Ya había perdido algunos barcos, había tripulaciones de cruceros dañados y aún no podía ver toda la situación. Después de que la batalla duró mucho tiempo, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Ordenó a su armada que se retirara. En lugar de continuar el ataque en Leyte, regresó en dirección al estrecho de San Bernardino. Para Estados Unidos, esto fue una gran suerte. Si Kurita hubiera continuado su ataque, podría haber alcanzado los barcos de transporte y los barcos de suministros en Leyte, y posiblemente el daño a la operación estadounidense habría sido aún mayor, pero aunque la armada principal de Japón ya se había retirado, el peligro aún no había terminado. Solo unas horas después, un nuevo tipo de ataque golpeó a los barcos estadounidenses. Esta fue la primera vez que se usaron los kamikaze a gran escala. La palabra kamikaze significa viento divino o viento sagrado. De esta manera, el piloto estrellaba intencionalmente su avión contra el barco enemigo. Antes había pilotos que hacían esto por su propia voluntad cuando ya no tenían esperanza de regresar, pero para finales de 1944, Japón ya lo había convertido en una táctica oficial de guerra. La razón era simple. Ya no tenían suficientes pilotos experimentados, aviones modernos ni suficiente gasolina. Sus comandantes sabían que era difícil detener el avance de Estados Unidos. Por eso creían que un avión que se estrellara directamente contra el objetivo causaría más daño que un ataque normal. En Leyte comenzó la primera operación masiva de kamikazes y de inmediato causó daños. Uno de los afectados fue el USS St. Louis. Después de ser alcanzado por un kamikaze, el barco explotó y eventualmente se hundió. Los estadounidenses se sorprendieron con esta nueva táctica y para Japón, esto solo era el comienzo. En los meses siguientes, los ataques kamikaze aumentarían aún más a medida que las fuerzas estadounidenses se acercaban a Japón mismo. A primera vista, los kamikazes parecían muy peligrosos. Y es cierto, muchos barcos estadounidenses resultaron dañados por esto. Algunos incluso se hundieron, pero a medida que la guerra avanzaba, Estados Unidos aprendió cómo combatir esto. Una de sus armas más importantes fue su sistema antiaéreo más moderno. Antes, los soldados tenían que adivinar cuándo explotarían sus balas en el aire, pero después usaron un nuevo tipo de fusible. Tenía la capacidad de detectar cuando un avión estaba cerca. Cuando el objetivo estaba lo suficientemente cerca, explotaba automáticamente. Por esto, les resultaba más fácil alcanzar los aviones que se acercaban. Pero esta no era la razón más importante. El radar seguía siendo más importante. A través del radar, los estadounidenses podían saber si un avión se acercaba incluso cuando todavía estaba lejos. Cuando detectaban al enemigo con anticipación, podían enviar de inmediato aviones de combate para interceptarlo. Y cuando un kamikaze era interceptado lejos del objetivo, tenía muy pocas posibilidades de llegar al barco. En pocas palabras, mientras antes detectaran al enemigo, mayor era la probabilidad de que el ataque fracasara. Por eso, poco a poco la efectividad de los kamikazes fue disminuyendo. Aún así, muchos barcos seguían siendo alcanzados. Pero eso no fue suficiente para cambiar el curso de la guerra. De hecho, la mayoría de las veces, los grandes portaaviones ni siquiera eran alcanzados. Con más frecuencia, los destructores y otros barcos más pequeños eran los que resultaban dañados. Esto se debía a que eran los primeros en encontrarse con los pilotos japoneses. Ellos también eran los que usualmente tenían radar para advertir a la armada principal,
Por eso se convertían en el primer objetivo. Al final de la guerra, miles y miles de pilotos japoneses fueron enviados a misiones kamikaze. Aunque destruyeron barcos, también causaron muchas bajas del lado estadounidense. Pero no pudieron evitar que las fuerzas aliadas se acercaran a Japón. Al final, los kamikaze no cambiaron el resultado de la guerra. Mientras tanto, los historiadores todavía discuten hasta hoy la decisión del almirante Takeo Kurita. Muchos se preguntan, ¿por qué se retiró? ¿Por qué no siguió avanzando hacia el Golfo de Leyte? Algunos creen que podría haber alcanzado los barcos estadounidenses y causado más daño. Pero también hay otra perspectiva. En ese momento sus hombres ya estaban muy cansados. Ya había perdido algunos barcos. Muchos otros barcos también estaban dañados. Tampoco conocía toda la situación a su alrededor. Él pensaba que todavía estaba rodeado por fuerzas estadounidenses más grandes. También creía que aún había muchos portaaviones esperándolo. Además de esto, también le faltaba combustible, y aunque lograra entrar al Golfo de Leyte, era posible que el objetivo importante ya se hubiera ido. Por eso, decidió retirarse. Hasta ahora, esta sigue siendo una de las decisiones más debatidas en la historia de la guerra naval. Mientras Kurita se retiraba, otra batalla comenzaba en el norte. Allí esperaban los portaaviones del almirante Ozawa. Estos son los portaaviones que se usaron como señuelo para alejar a Halsey de Leyte. Y en este punto ya habían cumplido exitosamente su misión. Lograron alejar a la fuerza principal de Estados Unidos. Pero esto tiene un precio. Ahora ellos serán el objetivo. En la madrugada del 25 de octubre comenzó el ataque masivo de Estados Unidos contra la Armada de Ozawa. Luego despegaron los aviones desde los portaaviones de Estados Unidos. Mientras tanto, ya quedaban pocos aviones de Japón. De hecho, solo pudieron enviar unos cuantos para la defensa. Ya no eran como la poderosa fuerza de portaaviones de Japón de antes. En la primera parte de la guerra, uno de los principales objetivos de Estados Unidos era el Suikaku. Este barco era importante porque era uno de los últimos portaaviones que participaron en el ataque a Pearl Harbor en 1941. Después fue alcanzado por bombas y torpedos. Poco a poco se fue inclinando más mientras el agua entraba en su interior. Cuando el capitán vio que el barco ya no tenía salvación, ordenó a su tripulación evacuar. Poco después, el Suikaku se hundió. Junto con él también se hundieron los otros portaaviones de Japón. En solo un día, casi toda la fuerza de portaaviones restante de Japón fue eliminada. Fue un golpe enorme, porque aunque todavía tenían algunos portaaviones en teoría, casi no les quedaban suficientes aviones ni pilotos experimentados para usarlos como armas reales. Sin embargo, Halsey aún no había destruido por completo toda la armada de Japón. Mientras él estaba ocupado en el norte, Kurita seguía alejándose. Cuando la séptima flota pidió ayuda desde el sur, ya era demasiado tarde para perseguir a la fuerza principal de Japón. Al final, algunos barcos japoneses lograron escapar. Pero el resultado era claro. Japón estaba perdiendo poco a poco la capacidad de realizar grandes operaciones navales, y después del Golfo de Leyte, la marina japonesa ya no pudo recuperarse como una fuerza principal en la guerra. Al final de la batalla en el Cabo Engaño, la mayor confrontación naval de toda la historia comenzaba a calmarse. Esta fue la batalla del Golfo de Leyte. Hasta ahora, muchos historiadores todavía discuten sobre el punto exacto donde comenzó y terminó la batalla. Esto se debe a que muchas batallas ocurrieron simultáneamente en diferentes partes de Filipinas. Hubo combates en el mar, hubo combates en el aire y también hubo combates en tierra en Leyte. Pero hay algo que está claro. Japón sufrió una gran pérdida. Miles de soldados y marineros murieron. También perdieron muchos barcos que nunca podrán ser reemplazados. Por parte de Estados Unidos también hubo grandes pérdidas. Muchos barcos resultaron dañados. También murieron y resultaron heridos muchos soldados. Pero en general, el daño fue mayor para Japón. A simple vista, el resultado parece muy claro. Estados Unidos ganó. Pero a medida que pasan los años, hay una pregunta que sigue surgiendo una y otra vez. ¿Pudieron haber hecho más? Muchos críticos señalan al almirante William Halsey. Según ellos, cayó en la trampa de Japón. Mientras perseguía a los portaaviones de Ozawa en el norte, la armada de Kurita logró pasar por el estrecho de San Bernardino. Si hubiera dejado una fuerza mayor para vigilar el lugar, tal vez Kurita no habría podido acercarse a Samar. Algunos también dicen que le dio demasiada importancia a destruir los portaaviones japoneses en lugar de proteger el Golfo de Leyte. Pero también hay otra perspectiva. Según quienes apoyan a Halsey, es fácil juzgar una decisión cuando ya sabemos lo que pasó después de la batalla. En ese momento, la información que tenía frente a él era diferente.
Según él, la armada de Kurita ya había sido gravemente dañada. Pensó que ya no representaba una gran amenaza. Mientras tanto, los portaaviones japoneses seguían siendo vistos como un objetivo muy peligroso. Además, tenía la orden de priorizar los portaaviones enemigos. Cuando los vieron, Estados Unidos tenía otro problema en ese momento. Su estructura de mando era caótica. No siempre estaba claro quién debía comunicarse con quién. Hubo ocasiones en que la información tardaba en llegar. Y también hubo ocasiones en que los comandantes entendían la situación de manera diferente. Así que, aunque Estados Unidos ganó, la batalla también mostró algunas debilidades en su sistema. A pesar de esto, no hay duda de que fue un gran triunfo para Estados Unidos. Incluso algunos oficiales de Japón admitieron que sufrieron una dura derrota. Y la verdad es que muchos de sus comandantes ya no creían realmente que el Plan Show 1 tendría éxito antes de que siquiera comenzara. Estados Unidos ya tenía una gran ventaja. Tenían más barcos, tenían más aviones, tenían más pilotos experimentados. Y su capacidad para suministrar y obtener nuevos equipos era mucho más fuerte. Incluso si el plan de Japón hubiera sido perfecto, muchos historiadores creen que sus posibilidades de ganar seguían siendo muy pequeñas. Otro gran problema era su objetivo principal. Querían detener la invasión de Estados Unidos en Leyte, pero cuando su armada llegó, Estados Unidos ya había desembarcado a muchos soldados y equipo. Ya era demasiado tarde. Aunque lograran entrar al Golfo de Leyte, les sería muy difícil cambiar la situación en tierra. Esta es la razón por la que muchos expertos creen que para ese momento de la guerra era casi imposible que Japón lograra su objetivo. Y después del Golfo de Leyte su situación empeoró aún más. Aunque la guerra aún no había terminado por completo, la columna vertebral de la armada japonesa ya estaba prácticamente rota. Perdieron muchos acorazados, perdieron portaaviones y, sobre todo, perdieron personal experimentado que no era fácil de reemplazar. A partir de este punto, Japón ya no pudo realizar otra gran operación naval como antes. Pero esto no significa que la lucha por Filipinas haya terminado. Poco a poco, los soldados estadounidenses y filipinos avanzan contra las fuerzas japonesas. Para el general Douglas MacArthur, este es el comienzo de cumplir su promesa. La promesa que hizo en 1942. Volveré. Pero recuperar toda Filipinas no será fácil. Vendrán muchos meses más de intensos combates. Se perderán muchas más vidas y muchas más ciudades serán destruidas antes de que termine la guerra. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la caída de la Alemania nazi en Europa también se acerca. Mientras las fuerzas aliadas se acercan a Berlín, Estados Unidos también se acerca al propio territorio de Japón. La batalla del Golfo de Leyte no terminó con la Segunda Guerra Mundial, pero mostró una verdad importante. En este punto de la guerra ya no se pregunta si Japón va a ganar. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo más tomará antes de que termine completamente su lucha?